Vamos a hacer nuestra pequeña teoría de poder en editores de ciudad y en ser peligrosas. Vamos a definir, bueno, y hay que hacer un paréntesis pequeño. La idea es que ustedes mejoren esa teoría. Esto siempre es un tema de tradición y de tomar la antorcha. De una vez les digo que está muy bien planteado. Yo no tengo serias críticas a la teoría de poder de Foucault. Michel Foucault es el amo para mí de la teoría de poder porque plantea la teoría de poder como algo fluido, como que el poder no se tiene, sino que se ejerce, que es algo a veces etéreo, poco asible, pero vamos a hacer nuestro propio esquema muy aplicado. Quizá nuestro aporte sea un poco simplificar o relacionar o hacer unas clasificaciones. Las clasificaciones son estas: poder físico, poder económico y poder político. Entonces nuestra teoría es que solo el poder se divide entre esos tres. El poder físico es aprisionar a alguien, es empujar a alguien, es usar la fuerza. Por supuesto está muy relacionado con la violencia, es primitivo pero sigue estando en las policías, en los ejércitos y tiene una connotación importante con la amenaza y con el miedo. Obviamente se puede hacer poder sobre otras cosas, pero claro, esta teoría tiene que ver, digamos, sobre el control, sobre los otros, sobre lograr acciones o paralizar a otras personas, a otros pueblos. Segundo, tenemos el poder económico. El poder económico es muy sencillo, es riqueza, es poder comprar, es poder contratar servicios. Y el poder político es pura influencia, es lograr que los otros hagan algo cuando no tienen un arma apuntándoles, cuando no hay un mecanismo, una presión física sobre ellos, ni siquiera que sea tan claro que les estén pagando o comprando un servicio, que haya un chantaje, todo se va mezclando, ¿no? El poder económico, el poder físico y el poder político se va mezclando, pero el poder político es muy interesante porque nos lleva a la legitimidad. Y la legitimidad, que es el gran concepto de la ciencia política, es que algo nos parezca válido, que sobre todo una autoridad, de donde emana una norma, de donde emana una autoridad, nos parezca que es correcto, pero va más allá, es mucho más complejo que lo justo. Todos tenemos poder físico, hasta un gato pequeño, todos tenemos poder político y todos tenemos poder económico. Por supuesto, no todos somos agentes importantes del poder físico porque no tenemos muchos músculos, del poder económico porque no tenemos mucha billetera, o del poder político porque no tenemos mucha influencia y no movemos masas. Entonces los agentes y los actores principales, cuando tenemos que rastrear, pues serían otros. Pero vamos a entender que normalmente en nuestras vidas el primer agente, la primera autoridad, la primera actriz de poder político es una mamá. Porque una mamá tiene legitimidad. Te dice no salga de la casa. Y ella no necesariamente le pone seguro a la puerta, no necesariamente se te para porque es más fuerte. Ahí de pronto cuando tienes 2 años puede que sí, te agarra del pescuecito y hay un poder físico, pero no es en la mayoría de las veces por dinero, no es en la mayoría de las veces por poder físico. Lo que uno llama, uno respeta a la mamá y no sale, ¿cierto? Eso pasa, claro, también va evolucionando, va cambiando, hay distintas maneras, pero entonces vivimos el poder político de una madre. Y entonces, lentamente vamos diciendo, yo no estoy de acuerdo, pues puede pasar, ¿cierto? Estoy poniendo este ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con la norma de mi mamá, pero igual la acato. Cuando una norma no estamos en desacuerdo, o inclusive nos parece injusta, pero la acatamos, es porque hay legitimidad, así no haya justicia o no estemos de acuerdo. Hay cosas, digamos, en la historia que hoy podemos ser muy críticos como ellas, como el rey está matando, yo no sé, una etnia, a los armenios en mi nación. Pero como el rey fue elegido por Dios, yo no estoy como de acuerdo en que hagan eso, me parece injusto ese decreto monárquico, pero el rey sigue siendo legítimo y como es legítimo no me
No me voy contra eso. Digamos, la forma como se construyó la ley, de dónde viene el poder, de dónde viene esa autoridad. Hoy en día, el mismo proceso democrático podría ser que uno diga, estoy de acuerdo con esa norma, pero como se dio mediante un mecanismo correcto, la norma sigue siendo legítima y la acato. Cuando viene de un poder, de una autoridad que nos parece legítimo, de un proceso de autoridad, de poder, una democracia que ya no funciona, es ilegítimo y entonces empezamos a desobedecer e inclusive empiezan los temas de revocar esa autoridad, de revocar esos mandatos. Si lo vamos a lo micro, pues puede ser exigir que cambien de director, de supervisor en una organización, irse de la casa, romper un vínculo, ya no acatar a ese padre o a esa madre y por supuesto pues tratar de castigar electoralmente a un partido, de hacerle revocatoria de mandato a un alcalde o cacerolazo, a un presidente. Pero eh, vamos a que el poder político permite estos temas de la democracia, permite otras maneras, permite otros acuerdos, entonces tiene poder político un empresario, un jefe, cuando nos parece que es justo, entonces empieza a ser legítimo y de pronto es el que sabe y uno dice, este man da ejemplo, trabaja más, construyó esto con esfuerzo y uno le copia por otras cosas, ¿cierto? Cuando hay legitimidad, tanto en un político como en un empresario, uno no copia, uno no acata, no hace caso. Y entonces lo más importante aquí es pensarnos hoy cómo el poder económico se vuelve poder político. Entonces lo primero es que un empresario tiene empleados y al tener empleados puede haber otro tipo de lealtad, otro tipo de vínculo, de relación, a veces como unos cálculos, pero no necesariamente es voy a hacer todo lo que me diga mi jefe, mi jefa, mi empleador por un cálculo económico. Puede ser un poco más allá. Quiero estabilizar las relaciones. No siempre tiene que ser una cosa súper romántica, pero ahí el empresario empieza a tener poder político. Los empresarios pueden tener muchos empleados, tienen influencia sobre ellos, unos canales de comunicación sobre ellos, y entonces empiezan a poder definir por quiénes votan esta gente, pero las puede movilizar o impulsar para muchas cosas, pues tiene influencia. Entonces acuérdense que lo del poder político es clave en la influencia. Otra forma muy difícil y que hay que estar muy alerta con ella, pues muy peligrosa, que tiene de volverse el poder económico un poder político, es con la adquisición de bienes que son escasos. En especial quiero que nos centremos en la tierra y lo que hay en la tierra. En la tierra hay minas, en la tierra hay petróleo, en la tierra hay agua y entonces empieza una privación porque yo soy dueño de esto y puedo hacer que vos tengas menos espacio, menos tierra, menos energía, menos agua. Eh, y finalmente, pues lo que todos conocemos de el empresario puede financiar campañas, que escuchábamos a Rafael Aubat con eso, se puede equivocar en el tema, pues puede cometer una falta ética grave con el tema de los sobornos, de la corrupción, pero también, y hay distintas situaciones, puede decir, mi empresa se va de acá, de este país, si no me bajan los impuestos, entonces voy a generar desempleo, voy a dejar de invertir acá, voy a dejar de hacer negocios acá. Y ustedes entonces se preguntarán, ¿qué tipo de poderoso económico no ejerce poder político? Porque acuérdense que la clave con el poder es ejercer. Y uno puede decir un heredero, alguien que se dedica al consumo, al consumismo si quieren, a gastar, a comprar cosas. Pero entonces no te define la vida pública, ¿cierto? El poder público tiene, el poder político define lo público, es pura influencia, es cómo nos movilizamos. Y esta es una teoría que es polémica porque uno dice, es necesario el poder político. El poder político es lo que nos salva del poder físico, lo que nos permite seguir soñando con un tipo de autoridad con poca dominación o sin dominación, sin violencia. Y así como el poder político pueden salir cosas terribles, el engaño, la posverdad, manipular a la gente, comprar votos,
que miren que ahí otra vez vuelve a estar un poco el poder económico. El poder político nos permite llegar a acuerdos, llegar a contratos sociales, a la concordia y nos permite la democracia, que es una idea muy sencilla, pero ¿cómo vamos a pelear con la democracia? Necesitamos familias más democráticas, organizaciones más democráticas, ciudades más democráticas, repúblicas más democráticas. Es algo como de nunca acabar. Entonces estas teorías, y miren por ejemplo que un empresario puede usar su poder político, ejercer su poder político para lograr más poder económico o también para lograr más poder político. Porque no podemos simplificar la cosa y demonizar a la gente o volverla ángel. No, todos nos estamos moviendo entre grises y en cada gremio, en cada espacio hay de todo. Pueden encontrar históricamente empresarios que, por ejemplo, ¿cierto? Eran grandes científicos, grandes genios y sí pensaban en una sociedad más bacana, ¿no? Más limpia, por ejemplo, hablando del aire o del agua. Entonces, el empresario puede tratar de ejercer poder político para tener una sociedad mejor. También puede hacerlo, ¿cierto? Y aquí no estamos como juzgando. Para tener más dinero, por ejemplo, para que haya menos impuestos, ¿no? O haya menos competencia, o se regulen las importaciones. Otra forma también es para imponer su modelo de sociedad, porque el empresario, como nos decía Rafael, es un ciudadano y tiene entonces un montón de background cultural atrás. Entonces puede ser un religioso, o puede ser una empresaria feminista, o puede ser un empresario machista. Entonces hay que ver cuándo ejerce poder político para lograr más poder o definir lo público, definir lo político, más poder político, o para lograr más poder económico. Pero entonces les decía que todas estas teorías son luchas gramaticales porque es muy importante cómo nombramos las cosas. Entonces aquí no queremos nombrar lo político como algo malo o como algo de lo que nos queramos alejar. Queremos nombrar lo político como un cuchillo. Un cuchillo es malo, pues preguntémonos eso, ¿cierto? Está ahí y es muy riesgoso, pero ¿cómo vamos a vivir sin cuchillos? Parece boba la pregunta, pero estamos hablando de la industria, de las tecnologías. La democracia es un tipo de tecnología, así como el cuchillo es otro tipo de tecnología. Puede bacano mirar el track histórico de eso. Entonces, ¿qué palabras nos dejamos arrebatar o qué palabras nos dejamos resignificar y cuáles queremos recuperar nosotros?